Buenas tardes a todos. En nuestra reunión habitual, virtual, como se dice ahora, de lo que era el foro de la ciudad, hacíamos durante los almuerzos semanales en el Club del Progreso. Nuestra invitada de hoy es Elena Valero Narváez. Elena es académica de la Academia Argentina de la Historia, es miembro del Instituto de Sociología de la Academia de Buenos Aires, Academia de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires. Todos la conocemos porque escribe con mucha frecuencia en el diario La Prensa y en algunos otros diarios digitales y en algún diario del exterior que ahora se me ha olvidado. Publicó un libro muy interesante hace ya unos cuantos años y ha sido recipiendaria de ¿cómo se llamaba? Ayúdame. ¿El libro? No, el libro no, el premio que te dio la Fundación Atlas. Ah, Fundación, el Premio a la Libertad. El Premio a la Libertad. Bueno, disculpen estas cuestiones porque no puedo leer acá, así que estoy haciendo las cosas más o menos de memoria. Nos va a hablar sobre algunas referencias al ingeniero Álvaro Alzogaray durante la presidencia del doctor Arturo Frondizi. Y después se va a someter a las preguntas que todos querramos hacerle. Así que, Elena, quedás en el uso de la palabra. Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos. Me alegra que hayan venido, que les haya gustado el título, por lo menos, de la conferencia. Aquí estamos medios encarcelados todos, pero lo lindo es que poder vernos por lo menos por este medio. Comienzo por la idea del título de esta charla. Se me ocurrió pensando, Guillermo me dijo anoche en su conferencia, me dijo, mañana te vamos a tener y te vas a ir a la prehistoria. Y yo hoy le digo que no, porque la idea fue mirando el presente de nuestro país, del que hoy pregunté y nadie quiere hablar, porque realmente, como dicen, necesitan una conferencia para poder comentar todas las dificultades que tiene la Argentina en la actualidad. Una Argentina que se viene abajo, no solamente en lo económico, sino también en lo institucional, así que en lo cultural, así que estamos en la historia del eterno retorno, como digo yo, porque hemos tenido 2 o 3 oportunidades para salir de un sistema dirigista, un sistema estatista, un sistema con falta de libertad. ¿Se escucha? Sí, con falta de libertades, porque a veces pensamos que la libertad se puede dividir, pero la libertad es una. Como bien decía el ingeniero Alzogaray, no se puede gobernar un país, no puede progresar un país si no hay a la vez de libertad política, libertad económica. ¿Por qué? Porque si hay libertad política, que tiene que estar ligado a la libertad, el sistema que defendía el ingeniero Alzogaray, y que defendemos muchos de nosotros, es el sistema liberal, que también es el sistema de la libertad económica, de la sociedad abierta, donde el individuo puede realizar su propio destino, tiene el derecho de cometer errores, pero realizar su propio destino, y que necesita de la libertad para poder hacerlo. Entonces, si no hay libertad política y no hay libertad económica, esas libertades que nos dieron los fundadores de nuestra patria se van conculcando, se van desmayando, y bueno, y el progreso se viene abajo, o sea, no existe el progreso. Y lo estamos viendo en la actualidad, y lo vimos los que ya tenemos historias hacia atrás, lo hemos visto tantas veces. Entonces a mí se me ocurrió, y dije, ante esta situación que podemos llamar de tiniebla, porque evidentemente si perdemos las instituciones liberales,
si las leyes no tienen que ver o se oponen a la Constitución de 1853-60, si tenemos gobernantes que tienen vocación de poder autoritario, entonces, ¿qué nos queda nada más que realmente lo que podemos decir la oscuridad? Pero dentro de esa oscuridad hay dos actitudes. Una es prender una velita, prender una lucecita pequeña, como para poder ver qué solución podemos encontrar, tener la creatividad necesaria como para poder buscar soluciones, y la otra es maldecir las tinieblas, es decir, decir esto, no salimos más, nos quedamos en esto, y eso paraliza la mente, paraliza la acción, y eso evidentemente no puede provocar ninguna clase de solución. Yo, como el ingeniero Alzogaray, a quien admiro, y no es que voy a ser un panegírico, o sea, mi manera de trabajar es tratar de ver la realidad tal cual fue, y no como yo quiero que sea. Y a veces me duele, por supuesto que me duele, cuando tengo que criticar a personas que quiero, a personas que querían mi familia, pero bueno, aquí estoy para tratar de ser lo más verídica posible, de buscar la verdad y no tener razón. Y creo que esa es la actitud que nos daba Popper, que reclamaba Popper. Decía, no tenemos que tratar de ver quién tiene razón, sino juntos tratar de llegar a la verdad. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer también en esta charla y en todas las conferencias, ¿no? Creo que todas tenemos esa misma actitud. ¿Qué pasó con Alzogaray? ¿Por qué es una figura que pienso que hay que revalorizar? Porque era un hombre, parece una frase remanida, pero era un hombre de bien. Yo no sé, a todos los que recuerdan a sus padres o a sus abuelos, los más jóvenes, en esa época, en la época que nace Alzogaray y que crece Alzogaray, que crecen nuestros padres o nuestros abuelos, existía la educación sarmientina. Había valores que se respetaban. Nuestros padres no le daban la razón a los hijos, sino a los maestros. Nos ponían penitencias y aceptaban que nos frustráramos, porque sabíamos que de la frustración también salíamos ganando, salíamos aprendiendo. Todas esas cosas cambiaron. En Alzogaray fue un hombre de bien como esos que estoy definiendo. Y no solamente un hombre de bien, sino un hombre inteligente y con convicciones firmes. Yo admiro a la gente que tiene convicciones firmes y mucho más a los que tienen convicciones de ideas correctas. Tenía una idea que había nacido cuando él era ya estudiante en Córdoba, cuando estudiaba para ingeniero, y leyó el famoso libro que seguramente muchos de ustedes han leído, y si no lo recomiendo, a mí también me movilizó, fue el libro que me movilizó y me hizo ser liberal, y es Camino de Servidumbre, de Hayek. Cuando él lee ese libro, justamente es en el 43, y ve que lo que se viene, porque esa revolución y lo que venía después, lo va viviendo de a poco, entonces dice, esto es lo que describe Hayek, lo que está describiendo en Camino de Servidumbre. Poco a poco se nos van a ir las libertades a través del debilitamiento de la sociedad civil, y vamos a perder las libertades. Entonces, desde esa época, empieza a tratar de cambiar las cosas, se decide a cambiar las cosas. Primero, lo nombran subsecretario de Comercio en el gobierno de la Revolución Libertadora de Lonardi. Pero después, el general Aramburu, por medio del ministro de Industria, creo que se llamaba César Bunge, lo nombran ministro de Industria. Bueno, desde ahí, desde ese momento, cuando todas las ideas eran estatistas, dirigistas, nacionalistas, él se había convencido ya de que tenía que cambiar, no solamente la revolución tenía que ser para cambiar el régimen peronista, sino
tenía que ser también, tenía que haber un cambio sustancial en la economía. Todo el sistema había que cambiarlo. Todo el sistema. Y la época o el momento que creyó que era el mejor momento para hacerlo, era justamente cuando se hace la revolución. ¿Qué pasaba con los revolucionarios? Alzogaray no cree que haya sido un golpe de Estado la Revolución Libertadora, sino todo lo contrario, sino cree que fue una asonada militar y civil, porque siempre olvidamos que no solamente en las asonadas y planteos militares, que los civiles han tenido una importancia enorme. No eran solamente los militares que querían terminar con el régimen autoritario de Perón, eran también los civiles que estaban pidiendo que se terminara con un gobierno que conculcaba las libertades. La gente estaba asustada. Además, las arcas que estaban llenas cuando asume Perón, ya estaban vacías, y es ahí cuando empiezan a sentirse mal la sociedad quiere volver a tener recursos, quiere vivir mejor, quiere vivir en libertad, y se va formando esa oposición que trata Perón de contener, poniéndose cada vez más violento. Bueno, llega la revolución y dice Alzogaray, por eso no es una revolución, fue una asonada militar y civil para sacar un régimen realmente fascista. Él le decía un régimen nacional socialista, yo creo que era un régimen de modelo fascista. Y así es como cuando llega como como ministro de Industria, le pide a Alzogaray y le pide a todos los que estaban en ese momento analizando la economía, se enfrenta también a Prebisch y le dice, hay que cambiar la economía por una economía social de mercado. Hay que cambiarla. Él había estudiado muy bien lo que se llamó el milagro alemán y el milagro francés, que en realidad no tenían nada de milagro, sino que se había implementado políticas liberales que hicieron que esos países destruidos por la guerra comenzaran una época de progreso y llegaron a ser países realmente llenos de bienes, de nivel de vida espectacular. Entonces dijo, si eso se pudo con un régimen liberal, si eso se pudo hacer después de la guerra, con países que quedaron destruidos, Japón, Italia, Alemania, y después, bueno, con Erhard, del que fue amigo, y también Francia con Reff, al que admiraba realmente, también. Entonces digo, si se pudo, ¿por qué no se va a poder hacer en la Argentina? Entonces, como no aceptan su posición, era en ese momento un desconocido, decide fundar un partido que fue el Partido Cívico Independiente. En el 56. En el 56 ya funda un partido. Eso es importantísimo, a veces me voy un poco del tema, pero creo que es tan importante lo que hizo Alzogaray fundando un partido, porque ¿qué pasaba con los partidos? Perón los había debilitado, como los debilita también en este momento el kirchnerismo, y los 12 años anteriores también. Y los partidos, si no existe un sistema de partidos, que no es solamente la existencia de partidos, sino que haya respeto por las costumbres y modos democráticos. Eso es el sistema de partidos, no es solamente la existencia de partidos. Bueno, estaban debilitados, y no solamente debilitados, para entender esa época, tenemos que ver, y también la época que viene hasta casi en la actualidad, es que los sindicatos, desde que llegaron organizados de Europa, tienen mucha más fuerza que los partidos. Entonces, esos partidos débiles, ¿qué necesitaban? ¿Qué necesitaban cuando aparecen las crisis? Necesitaban tener fuerza. Al no tenerla, ¿quién toma el papel? Los sectores militares, la iglesia, las empresas. ¿Y de qué manera? De una manera fascista, corporativa. Golpean directamente al poder sin pasar. No hay una amalgama, como es en los partidos políticos, que las demandas aparecen amalgamadas en un partido, sino que golpean todos al poder
Y bueno, y con ese desorden, ¿quién lo tiene que arreglar? Un poder mayor, alguien que tenga poder como para poder hacerlo. ¿Quién era el que tenía poder para poder hacerlo? Las fuerzas militares, los militares. Y ese es un poco el origen de los golpes militares en la Argentina. Por eso también tenían tanta ayuda civil, digamos, o empuje civil. Pero bueno, volvamos a Álvaro Alzogaray y a Frondizi. Frondizi había sido, bueno, como miembro del Partido Radical, había escrito en el 54 un libro que se llamó Petróleo y Política. ¿Por qué quiero hablar un segundo de este libro? Porque indicaba las ideas del momento del Partido Radical. El Partido Radical se había imbuido, como también lo había hecho del peronismo, de ideas nacionalistas. Vayamos a la Declaración Avellaneda, creo que del 46, que allí hay un programa realmente nacionalista que inclusive, y socialista, que inclusive promueve la reforma agraria. O sea, un pensamiento nacionalista, socialista, que también estaba en el peronismo. O sea que no había mucha diferencia de ideas. Pero Frondizi, el mérito de Frondizi, va a ser el cambio radical que hace. Ya vamos a hablar del cambio, pero antes me gustaría decir que Alzogaray, antes de Frondizi, a partir de 1956, con el Partido Cívico Independiente, sale a la calle con su partido a dar la batalla del petróleo. ¿Y qué decía Alzogaray? La crisis no la tiene que pagar el pueblo, la tiene que pagar el petróleo. Y se larga a proponer un plan de economía social de mercado y de atracción de capitales. ¿De atracción de capitales para qué? Para sacar los hidrocarburos que estaban en el subsuelo, que era del Estado, ¿se acuerdan la Constitución del 40? Era del Estado, pero no se sacaba, porque si se sacaba con empresas extranjeras, se perdía la soberanía. Pero qué gracioso, la soberanía no se perdía cuando, mientras estaba el petróleo bajo tierra, importaban petróleo a los países capitalistas. Es increíble lo que son las ideas y lo que es cuando uno no quiere ver la realidad, ¿no? Y quiere ver la realidad como uno quiere verla, y no como era. Bueno, Alzogaray le llamaban, bueno, lo criticaban, porque también hay que decir que Alzogaray fue de convicciones fuertes, pero tenía esa fuerza de que si no conseguía la que quería, como estaba de acuerdo con la meta y estaba seguro con su meta, iba a como un toro hacia adelante. Les cuento nada más, que me aparto un segundito nada más, que me contaron sus hijos cuando eran chicos. Alzogaray les daba un premio si se aprendían de memoria la poesía de Kipling, que seguro que Guillermo la sabe de memoria, Guillermo Lascano Quintana. Sí, en esa poesía Kipling muestra la importancia que tiene la voluntad, la importancia que tiene el de seguir, cuando uno está seguro de sus metas, aunque caiga la torre, volverla a levantar, como dice la poesía. Bueno, ese era Alzogaray. Entonces, más allá de todas las críticas que tenía, se tuvo que enfrentar con toda la oposición, se tenía que enfrentar con el gobierno militar que no hacía lo que él quería que hicieran para poder salvar al país, porque estaba seguro que se podía hacer, tenía experiencias históricas que lo demostraban. Entonces se va, por supuesto, y con este partido le hace un poco, le mejora el camino y le abre el camino para que Frondizi pueda ofrecer lo mismo. Frondizi es otro hombre con convicciones, como Alzogaray, también educado y tenía esa educación sarmientina. ¿Y qué pasa? Cuando ve que la situación económica del país es terrible, y lo dice en su primer discurso, el 1 de mayo, cuando asume, y dice: la situación es dramática
es dramática, no tenemos cómo pagar los gastos de administración del Estado, las reservas están agotadas, no podemos importar petróleo ya a fin de año, YPF no tiene un miligramo de oro para poder funcionar. Bueno, cuando ve una situación espantosa, con inflación creciente, entonces, cuando ve la situación como la estamos viendo ahora en la Argentina, también como Alzogaray, en vez de maldecir las tinieblas, ¿qué hace? Dice, vamos a prender una velita para poder solucionar, a ver si podemos solucionar el problema del país. ¿Y qué tiene que sacrificar? Tiene que sacrificar sus ideas. Ustedes tienen que imaginarse, cuando nosotros hablamos, yo sentada acá con una copita de vino al lado, estoy más bien contándoles a ustedes cómo fue, pero piensen en la situación. Hay una teoría de Collingwood que se llama Verstehen, que dice que para poder entender bien la historia hay que ponerse dentro del personaje. Y si ustedes se ponen hoy dentro de Frondizi, piensen que tenía que enfrentarse a la Unión Cívica Radical del Pueblo, que se habían dividido ya en el 56, con Balbín a la cabeza, que tenía las ideas de la Declaración Avellaneda, Balbín. Tiene que enfrentarse a ese partido. También a su partido, que aunque muchos lo apoyan, no pensaban como él. En el fondo pensaban que era un traidor porque venía de años y años, pero enfrentándose incluso a Perón. Cuando Perón quiere el cambio porque ve que no puede tampoco YPF solucionar los problemas de petróleo, quiere traer a la California, se opone como diputado a muerte y después escribe el libro, se opone, dice YPF tiene que poder sola. Imagínense lo que es para Frondizi decir, voy a cambiar, voy a hacer un plan de estabilidad, un plan, a él le gustaba el desarrollo, después vamos a ver las diferencias con Alzogaray, decía, tenemos que hacer un plan que podamos traer capitales y podamos sacar el petróleo del subsuelo, porque eso nos va a permitir progresar económicamente como para poder salir del fango y de las tinieblas en que estamos. Y lo hace soportando todas las críticas. Pensemos que su vicepresidente, Alejandro Gómez, al que yo conocí, a mi casa iban muchos políticos a comer asado, y lo conocí, era muy chiquita, pero me acuerdo lo que hablaba mi padre, tenía ideas ultranacionalistas y no soportaba lo que había hecho Frondizi. No solamente eso, sino haber asumido, después de haber hecho un pacto con Perón, que había sido el enemigo. O sea, Frondizi hace un pacto con Perón, que era su enemigo. ¿Para qué? Para poder llegar al poder. Era inteligente, decía, si yo quiero cambiar, no puedo cambiar desde abajo. Tengo que tratar de llegar al poder para hacer el cambio desde arriba. Y lo hace, lo hace. ¿Y saben qué es cómo se siente una persona cuando hace ese cambio ante toda una sociedad que lo maltrata por haber cambiado, porque es un traidor a sus ideas, a las ideas que había defendido siempre? Es despellejarse. Cuando ustedes cambian de opinión, fíjense que tienen los amigos comunes, se alejan los amigos cuando uno cambia de idea. Cuando uno se da cuenta cuál es la situación y la verdad, los amigos que siguen pensando como antes se alejan, es despellejarse, realmente se despellejó Arturo Frondizi. Entonces, yo creo que fueron dos hombres que estuvieron en el momento justo como para poder hacer un cambio fundamental en el país. ¿Qué pasó? Cuando asume Frondizi, sigue una política como la de antes, más bien peronista, digamos, porque lo primero que querían hacer, él estaba, detrás de Frondizi estaba la figura de Frigerio. Rogelio Frigerio, bueno, venía de base comunista, pero no digamos ahora, porque también todos en la juventud pudieron haber sido comunistas, pero realmente era reconocido, sobre todo por las Fuerzas Armadas, como una persona con ideas comunistas, estuvo muy detrás de Frondizi y fue el que lo convence
de hacer una política de atracción de capitales extranjeros, que vinieran a la Argentina. O sea, la idea era que vengan capitales y saquen el petróleo, que la industria pesada, que también estaba en esos planes de moda en Europa. Yo fui amiga, porque lo conocí, y bueno, y como me gustó muchísimo como persona, y que me enseñaba la historia de esa época, de Nicolás Babini. Seguramente muchos de ustedes lo conocieron, un radical que me explicaba que había dos grupos de radicales. El grupo que estaba ligado a la tierra, que estaba ligado a la Argentina y a lo interior, a ver qué pasaba acá, y estaba el grupo de radicales que habían vivido la guerra con entusiasmo, que habían vivido el desastre que había pasado en Europa, y que tenían mucha más apertura hacia una política, digamos, no quiero decir liberal entre comillas, pero de atracción de capitales, de mejorar la Argentina sin tanta ideología nacionalista. Bueno, la cosa es que cuando asume Frondizi sigue por un tiempo con esa política, pero realiza los famosos 13 contratos petroleros, y eso le va a dar digamos, una tranquilidad de que se empieza a trabajar en algo que necesitábamos, porque la idea era autoabastecerse. Y con el plan que tenía Frondizi, decía que la meta era que nos abastecernos para no depender del petróleo extranjero. Bueno, mientras se hacen los contratos, que ahí estaba Frigerio, los militares y la sociedad empiezan a una efervescencia, la gente en huelgas, en la calle, en contra del capital extranjero, hay huelgas de petroleros, hay huelgas estudiantiles. Bueno, un ambiente terrible para Frondizi, no sabía qué hacer. Los militares también no estaban de acuerdo con que tuviera la influencia tan cercana de Frigerio. Bueno, y cuando la cosa se ve muy mal, inflación alta, y bueno, volvemos a lo que existía, la política que existían antes de Frondizi, se quiere salvar la situación y piensa, esto es lo que pienso yo a través de las lecturas, piensa, si voy a hacer un plan liberal, porque me olvidé de decirlo que el 29 de diciembre es cuando en su segundo discurso de 1958, Frondizi se larga, pero con un discurso que se los recomiendo, que es liberal, es el discurso que hemos escuchado en Álvaro Sogaray millones de veces. Es un discurso liberal desde el título hasta la firma final. Excelente discurso, de todo lo que había que hacer, de la importancia que tenía la iniciativa privada, de dejar de lado las ideas nacionalistas para gobernar, de abrir el país al capital extranjero, de que el capital extranjero tenga el mismo trato que el capital nacional. Bueno, discurso que es para leerlo varias veces, y ahí hace un plan macroeconómico bien detallado, por el cual llama a Alzogaray para que lo ponga en práctica. Bueno, imagínense, Alzogaray, que había estado luchando en la campaña desde hace años para que un gobierno hiciera ese plan, le pareció, imagino que le habrá parecido caído del cielo. Tienen entrevistas, primero tiene entrevistas, yo había tenido entrevistas con Frondizi preguntándole al Alzogaray qué le parecía el plan, que estuvieron juntos hablando sobre él, y después, cuando ya decide nombrarlo ministro de Economía, manda a Frigerio a hablarle y le ofrece el Ministerio de Economía. Bueno, ahí se reúne con Frondizi, ¿y qué hace Alzogaray? Alzogaray le pide, le dice que sí, pero con condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones de Alzogaray? La primera era que tenía que nombrar él su equipo, del primero al último. Frondizi le dice que así, y nombra a todo su equipo, gente de él, gente con las mismas ideas, de mucha capacidad en distintas áreas, pero con las mismas ideas. ¿Por qué?
porque decía, no se puede hacer guiso de liebre sin liebre. Queremos, la gente que sabe, que ha estudiado estos planes, tiene que estar conmigo para realizarlo lo antes posible. Y si que haya homogeneidad de ideas. Lo permite Frondizi, llama a todo un equipo de especialistas, y una vez que tiene ese equipo, que pide ese equipo, le pide a Frondizi otra condición, que Frigerio no aparezca por el Ministerio de Economía ni en la puerta, cosa que accede Frondizi, y Rogelio Frigerio no aparece en los 22 meses de gobierno de Alzogaray como ministro de Economía y de Trabajo, porque pide también la cartera de trabajo. ¿Por qué? Porque estaba relacionada. Decía, todo este vuelco que vamos a dar, este cambio enorme, también tenemos que llevar la parte de trabajo, para ver cómo hacemos, para que nos acepten esta política los líderes sindicales. Bueno, se la da Frondizi también. Por eso quiero decir que ante algunos historiadores que dicen que no quería esto, no sabemos, puede ser que no le haya tenido simpatía al Alzogaray o lo que fuere, pero evidentemente Frondizi estuvo los 22 meses, pero dejándole las manos libres al Alzogaray, y se reunía una sola vez por semana los domingos para explicarle qué había hecho durante la semana y qué iba a hacer en la siguiente, dándole cuentas de lo que hacía. Nunca tuvo un problema con Frondizi. Aceptaba absolutamente todo el plan y estaba muy contento cómo iba el plan de estabilización. Por supuesto que también algunos historiadores dicen que ese plan era desarrollista, no era nada desarrollista, era un plan liberal. Imagínense con Alzogaray, todos los que lo han conocido. Fue un plan totalmente liberal y que dio resultado, por supuesto. Bueno, ni les cuento qué pasó, porque evidentemente todos ustedes saben que a los 3 años ya había una producción de petróleo importante, y a los 4 años ya había autoabastecimiento, gas, petróleo, o sea que las reservas se habían triplicado, las inversiones venían, sobre todo norteamericanas, porque pensemos también, ¿qué hizo Frondizi? Frondizi fue a visitar Estados Unidos, el primer presidente que visita Estados Unidos. Buenas relaciones con Kennedy, con Eisenhower, que viene a la Argentina. Pero eso era como decir, no puede suceder. Todo lo que hace Frondizi para poder mostrar una imagen buena al mundo desarrollado, se va a tutear con los países del mundo. ¿Qué es lo que quería Alzogaray? Alzogaray, toda su vida, ¿qué fue lo que quiso? Dijo, quiero traer las ideas que desarrollaron a la Argentina y a principio de siglo la hicieron progresar hasta llegar a estar entre las 10 países más importantes del mundo. Eso quiero a la Argentina, y traer las ideas que posibilitaron ese progreso. Y por eso luchó hasta que se murió. Y Frondizi en este momento deja hacer ese plan, y bueno, y las cosas se solucionaron de una manera increíble. Y esto viene a cuento por la situación que estamos viviendo en la actualidad. Si en un gobierno de tan pocos años, con todos los problemas, planteos militares, intentos de golpe, la oposición en contra, Congreso en contra, se pudo hacer lo que se hizo, que los invito, no los quiero aburrir con muchas cifras, pero hubo pleno empleo. Ustedes saben que la moneda argentina tuvo el premio de Inglaterra, del Comité Lombard, porque fue la moneda más fuerte del mundo. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Terminó con la inflación. Estaba, creo que a 110 por dólar cuando asume Alzogaray, y terminó en 83 y se mantuvo hasta que Alzogaray renunció. Y siguió después, pero el Banco Central ayudando para mantenerlo. Pero hasta que Alzogaray se fue, se mantuvo una estabilidad monetaria enorme, y lo logró sin emisión, sin controles de precios. Bueno, y eso fue unido a la aceptación de Frondizi y al plan de Frondizi, que también era liberal. Fue liberal ese plan. Solamente con leer el discurso del 25 de diciembre, 29 de diciembre, van a ver que no les miento. Tienen que leerlo y ver que eso fue lo que
hizo progresar a la Argentina en tan poco tiempo. Los bancos europeos dieron préstamos. Yo leí lo que decían los embajadores en 1957, el embajador inglés. Decía, la Argentina estuvo, pero paralizada durante años y años y años por este nacionalismo tonto que tenían los argentinos, que no nos permitían a los capitales extranjeros, a Inglaterra, a Estados Unidos, venir a la Argentina para poder ayudar y sacar petróleo. ¿Cómo era la extracción de petróleo? También es interesante, tal vez les interese, porque Frondizi, como sabemos que el petróleo es el subsuelo es del Estado, y YPF tenía el monopolio, y además toda la opinión era a favor de que tenía que respetarse la soberanía nacional, lo que hace Frondizi, le sigue dando el monopolio a YPF, pero YPF hace contratos de locación, de servicios y obras, y bueno, las empresas exploraban, hacían lo que les pedía YPF y cobraban por sus servicios. Pero déjenme decirles que Alfonsín, porque también hay que decir lo bueno de unos y de los otros, Alfonsín lo mejora, porque Alfonsín lo que hace es que incorpora el riesgo minero. ¿Qué es el riesgo minero? Las empresas venían y por su cuenta hacían estudios, a ver dónde podían, les daba YPF un área, y ellos exploraban, y si encontraban petróleo, hacían un estudio, y si era redituable, bueno, entonces aceptaban el contrato de 20 o 30 o 40 años. Si no encontraban, perdían lo que habían invertido. ¿Y lo mejora quién? Vamos a hablar de todos los partidos. Lo mejora el expresidente Menem. ¿Qué hace Menem? Dice, bueno, a mí no me van a correr con la soberanía, que siga la soberanía del subsuelo en manos del Estado, pero ¿qué les da a las empresas? ¿Qué les permite a las empresas? Es la disponibilidad del recurso. O sea, las empresas sacaban el petróleo y en vez de dárselo a YPF, como hicieron con el Plan Houston y ahora con Frondizi, las empresas podían vender, podían hacer lo que querían con el recurso. Entonces tenían oportunidades de negocio, querían venir con más ganas a la Argentina. Y bueno, eso es un poquito como para ver cómo era el sistema de extracción de petróleo. Pero volvamos a Alzogaray. Alzogaray estaba contentísimo con que el Comité Lombard le había dado el premio de la moneda estrella, con que los bancos europeos le habían dado préstamos para aumentar las reservas, bueno, tantas cosas. Se establecen numerosas industrias automotrices, como saben ustedes, Renault, Peugeot, Deutz, Siam Di Tela se crea que era argentina, ¿qué más? Bueno, un montón de empresas de automotrices, Fiat amplía sus plantas industriales y General Motors también, hay una producción de autos enorme. Bueno, la Argentina para arriba. ¿Qué pasa? Porque siempre el diablo mete la cola en la Argentina. Cuando estaba estabilizada la economía, cuando Alzogaray estaba contentísimo que estas cosas pasaban, se le ocurre a Frondizi pedirle la renuncia. Camilión es uno de los que, bueno, no, digámosle después, vea con eso, le pide la renuncia. ¿Por qué le pide la renuncia? Estaba detrás Rogelio Frigerio, que ustedes se acuerdan que decía, una vez que está estabilizado el país, vamos a hacer la política desarrollista, que es distinta, y que no estaba de acuerdo Alzogaray con esa política. La política desarrollista es una política intervencionista, una intervención del Estado, dirigista, digamos, porque decide dónde tiene que ir la inversión. En cambio, Alzogaray, partidario del libre mercado, entonces decía, no, cada persona tiene que invertir donde puede, donde quiere hacer los estudios, que puede saber mucho más que el gobierno o el Estado. Bueno, ahí se da un golpe muy grande porque Alzogaray había logrado la confianza de la gente, de la clase media, la confianza internacional que ya la tenía. Él es el que se encarga de la deuda externa y logra un buen acuerdo. O sea, tenía confianza internacional,
no solamente del funcionario, sino de la clase media. Hizo una política distinta y novedosa, porque por televisión explicaba como un maestro. Ustedes, que a muchos de ustedes han sido profesores universitarios, saben lo importante que es el pizarrón para un maestro. Y todavía lo es, porque uno puede explicar muchísimo mejor las cosas. Bueno, Alzogaray, con pizarrón y tiza, les explicaba por televisión a los argentinos qué iba a hacer, cuál iba a ser el plan, lo que estaba haciendo, y que, por supuesto, como decía Alzogaray, no puede ser que los países de América, generalmente los países de América Latina, quieren llegar al bienestar, decía Alzogaray, sin gestionarlo. En una situación como la que se vivía, tenía que haber un sacrificio, que tenía que ver con lo que se llama ajuste, pero era equilibrar la economía. Otro concepto que tenía Alzogaray, cuando hablamos también que a veces es mal entendido, es la política de shock. No es la política de shock decir llego y cambio todo. ¿Por qué quería una política de shock Alzogaray? Porque todo andaba mal. Todo andaba mal. Es lo que dice ahora en los informes, no sé si lo habrán leído Cavallo. Acá se necesita un buen equipo, un equipo homogéneo como el que tenía Alzogaray. Bueno, ahora no había, no está, ahora no hay. Bueno, Alzogaray decía, acá necesitamos cambiar muchísimas cosas. Se han pasado por encima de la ley. Se ha violado la Constitución Nacional. Se ha regimentado la economía. ¿Cómo hacemos? La educación era un problema general y había que gestionarlo y mejorarlo en todo. Entonces, por eso decía una política de shock. Tenía que haber un plan que tomara todas las áreas que funcionaban mal, y a eso hizo y lo explicó a la sociedad, y la sociedad lo aceptó. Les dijo, bueno, pues tenemos que pasar unos meses con sacrificio, porque después van a tener ese sacrificio, va a tener estas consecuencias. Es lo que pedíamos nosotros y todos ustedes al presidente Macri. Le decíamos, apenas asuma, mándese el gran discurso como hizo Frondizi cuando asumió, y dio un plan macroeconómico y dijo, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y con ese poder que tiene al principio el presidente de la República, y con la solución que necesitaba el país, lo iban a apoyar, y así es como lo apoyaron a Frondizi y a Alzogaray, y más explicándolo por televisión. Fíjense que Alzogaray todavía es reconocido en el Congreso, porque hasta los peronistas se sentaban a escucharlo, porque en esa época había un discurso más grandilocuente, tipo Balbín, pero con pocos argumentos. Alzogaray iba al Congreso, había un problema, y daba absolutamente todos los argumentos y las soluciones. Y eso fue una modalidad que incluyó Alzogaray en la política argentina. Bueno, no sé, estoy ahí hasta en la renuncia de Alzogaray, y después las cosas, ese año que se va Alzogaray, apenas se va Alzogaray, se pierden 70 millones de dólares, porque hay una corrida cambiaria. Las cosas empiezan a desmejorar, porque hay una política de gasto público. Bueno, lo que siempre pasa en la Argentina, cuando uno cree que está bien y no siguen con la política que se había querido, que querían implementar desde el primer discurso de Frondizi. Bueno, y es así, después de la renuncia de Alzogaray, que quedamos en que viene el golpe militar por un error de Frondizi, un error garrafal de Frondizi, que sabiendo que los militares estaban con la piel de gallina, digamos. ¿Por qué? Porque fuerzas militares que terminan con una dictadura, que hacen una revolución, que mueren parte de esas Fuerzas Armadas, que arriesgaron su vida, que terminan con Perón, y de golpe aparece el presidente trayendo a escondidas al Che Guevara. Primero lo recibe a Castro, después al Che Guevara, pero no porque fuera comunista, sino que lo recibió porque creyó que como cualquier presidente podía recibir a quien quiera. Pero fue un error, eso lo dijo Camillón, un error táctico, porque tendría que haberse cuidado para poder terminar
además del programa, sin sacarlo al Sogaray, terminar con la presidencia para que pudieran seguir una política como la que había llevado a cabo, que era exitosa. Cuando lo deja el Sogaray, lo deja en una posición, una política que iba muy bien. Entonces fue el error ese de sacarlo al Sogaray, y el segundo de traerlo al Che Guevara, recibirlo a escondidas, traerlo en un avión, y bueno, todas esas cosas que hicieron que hubiera desconfianza. Volvió a traerlo a Frigerio, que empezó a influenciarlo nuevamente a Frondizi, o estar cercano, y eso no le gustaba a las militares, por supuesto, y terminan lamentablemente derrocándolo y no permitiéndole terminar su gobierno. Bueno, creo que dejo acá, hasta acá, no sé, me he olvidado muchas cosas, espero que haya sido clara en la exposición. Fuiste muy clara y muchas gracias por tu exposición. Tal vez un poquito larga, porque nos quedan pocos momentos para las preguntas que seguramente la gente te va a hacer. Vos la ponderaste hoy a nuestra querida gerente, que es la que va a dirigir el debate, si hay preguntas por escrito o si alguien quiere levantar la mano así y formular alguna pregunta, reflexión. Gabriel Sinclair, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, se lo ve poco, pero lo escuchamos. ¿Quién es? Ahí está. Gabriel Sinclair. Espera, ¿quién es? Ah, Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo en su oportunidad había leído la gestión del Ministerio de Alzogaray por Roberto Oliver José Rebourzin. No sé si lo... Roberto Oliver José Rebourzin. Sí. Me había hecho este librito, mirá. Sí, lo conozco, lo tengo. Bueno, es muy claro y realmente es... Bueno, ahí ese librito que lo pueden fotocopiar y tienen la gestión, las gestiones del Sogaray. Completísima. Así que conocí la historia y lo... Qué bueno que lo traigas a colación acá para que todos lo conozcan. Sí, realmente muy bueno. Lo que justamente quiero preguntarte, porque a ver si vos me podés... Obviamente la pregunta se la tendría que hacer a Javier Milei, pero como no lo conozco, todavía no he tenido la oportunidad de hablar. Javier Milei se la pasa diciendo que todos los planes de shock fueron expansivos, salvo el del 59. No sé si ustedes lo escucharon, que permanentemente hace hincapié, como obviamente es un liberal y está a favor de los planes de shock y no del gradualismo, eso lo sabemos, pero siempre dice lo mismo, el plan del 59 no ha sido expansivo. Y yo me quedo como diciendo, pero pucha, me está hablando del plan de Alzogaray, porque el plan del 59 es el del ingeniero Alzogaray. ¿Y cómo no va a ser expansivo si en 22 meses de gestión llegamos a los resultados que vos bien describiste? Esto es lo que no logro entender. Entonces, si alguno puede decirme por qué un economista que hoy es un ícono del liberalismo, gracias a Dios, dice exactamente eso, me gustaría saber si alguno tiene un argumento o si han analizado el por qué él dice que el plan del 59 no ha sido expansivo. ¿Me siguieron la pregunta? A ver, no sé, tal vez puedas saber, vos Álvaro, que estuviste también si querés, podés contestar mejor que yo, tal vez. A ver, habilitalo Álvaro Alzogaray. A ver. Destraba tu micrófono. Tu micrófono a la izquierda. Ahí está. Sí, la pregunta es procedente, porque si hubo un proceso de inversiones en el país, fueron esos años, y eso es expansión. Por supuesto, se haya puesto la estabilidad, el acento, y básicamente en la inflación y en la balanza de pagos, pero eso permitía al mismo tiempo que vinieran inversiones por la confianza y por la estabilidad que se había conseguido. No hay que olvidarse que del 120% que tomó en junio del 59 se llegó al 0% de inflación.
Y las inversiones vienen cuando la moneda es estable, cuando los mercados están abiertos, y además hay que ver las cifras. Ese libro de Reusen justamente aclara el proceso de inversiones que vino al mismo tiempo que la estabilidad. Así que no entiendo a Milei, sí, lo he escuchado varias veces, creo que está equivocado o tendrá alguna razón para decir eso, pero no es cierto. Perdón Álvaro, y también fue de expansión el gobierno, el plan de gobierno del presidente Menem. Claro que sí, durante la época de Menem vinieron miles de millones de dólares. Digo, y fue de shock, Bueno, correcto. Menem hizo un cambio también de 180 grados, digamos, de las políticas dirigistas y estatistas. Exacto, fue también de shock. Ha privatizado, ha desregulado la economía, ponía también el capital extranjero en idéntica situación ante la ley que el capital nacional. Ahora, yo no lo entiendo a Milei, creo que se equivoca o tendrá alguna intención de, no sé, pero que yo le voy a mandar el librito de Reusen y algunos libros que muestran cómo las estadísticas perfectamente demuestran lo que decía recién Elena, que venían las compañías automotrices, vinieron muchísimas empresas a desarrollar actividades en el campo también. Realmente no se entiende, no se entiende y bueno, queda como un discurso político. ¿Será que querrá decir que es el liberal que más conoce la situación? Pero no sé, realmente no se acuerda de las estadísticas. Además me llama la atención una cuestión que es un poquito confidente. Yo lo conocía a Milei antes de que fuera Milei, digamos. Y incluso lo invité a participar de la Comisión de Economía. Todavía no era conocido, salvo en la empresa donde estaba. Lo invité a participar de la Comisión de Economía de la UCD, que estábamos rehabilitando en ese momento. Y Milei realmente se entusiasmó tanto y básicamente se entusiasmó con la figura del Sogaray y lo que había hecho. Porque dice, es increíble, él fue a River Plate también, Milei, dice, increíble, dice, bueno, un prócer, el mejor que trabajó, y de repente el nuevo Milei, que es el marketinero, el que sale en televisión, dice una cosa como esta, que además no es cierto. Así que realmente no sé la respuesta, yo sé la verdad. La verdad es el librito de Reusen, la verdad son los escritos que tiene mi padre, que se basaban en estadísticas, porque no era una persona que no se basaba en hechos concretos. Y además todo el mundo sabe que durante la época de Frondizi y Alzogaray vino una corriente de inversiones enorme. Así que eso es expansión también. Muchas gracias. El señor Eduardo Bisoñín tiene la palabra. Sí, Eduardo. Hola, ¿cómo les va? Muy lindo, Elena, realmente excelente tu trabajo. Disculpen que me tuve que retirar por una llamada de urgencia unos minutitos, pero escuché prácticamente toda tu charla, realmente muy valiosa. Y bueno, en realidad me interesaba invitarlos a todos ustedes que algunos son autoridades partidarias de la UCD, pero lo que me interesaba era contarles que la UCD está de vuelta, que la UCD está activa. Álvaro hace unos años hizo la reconducción partidaria con mucho esfuerzo en 2014, y hoy la UCD está activa plenamente, así que un poco es invitarlos a todos los que están en esta reunión, a los que quieran, para que se integren a la UCD nuevamente. Algunos han estado en su momento, y realmente es muy importante que vayamos conformando el partido para que las ideas que el ingeniero Alzogaray sembró en nuestros corazones y en nosotros pueda perdurar. Yo soy digo que soy un hijo político de Alzogaray. Me convertí escuchándolo en el año 83, y desde entonces siempre seguí pensando lo mismo, y creo que la solución pasa por las enseñanzas del ingeniero, y todo eso se hace a través del partido político. Nuestra participación en los partidos políticos ha sido un poco pobre en los últimos años, y eso ha permitido que el kirchnerismo y que el populismo se haya quedado con el poder.
nuestra responsabilidad hoy es tratar de conformar un grupo político que sea alternativa de poder para las próximas elecciones, y un poco esto es que si no lo hacemos nosotros, no va a haber otras personas que lo hagan por nosotros. Así que es para hacerle una invitación a todos, para que se puedan sumar de una manera o de otra. Hay muchas cosas para hacer en la UCD, así que los invito a recrear el partido que el ingeniero Alzogaray, a sus 70 años, porque eso hay que destacarlo, el ingeniero Alzogaray, que tenía una gran vocación democrática, porque creó varios partidos, creó su último partido en el año 83 a los 70 años. Así que realmente eso nos da el aliciente para seguir luchando y para hacer esto que necesitamos, un partido nuevo, que sea la UCD, que sea un partido liberal, que esté por las ideas de la libertad, y que en un futuro podamos ser gobierno para cambiar este querido país. Así que están todos invitados. Muchas gracias. José Amorós, ¿pidió la palabra o simplemente dijo que sí? No quiere la palabra. ¿A quién tenemos? No, creo que nadie más. Escrita, los felicitan, algunos que se tuvieron que ir, los felicitan. Te felicitan, Elena. La mayoría son todas felicitaciones por la charla. Gracias. Gracias. Y bueno, entonces los saludo a todos. No, espera un minutito, espera, no te apures. Guillermo Moreno Huello quiere... Guillermo Moreno Huello te quiere hacer una pregunta. Habilita el micrófono, Guillo. Eso. Ahí está. Ahí está. Ya está. Bueno, muchas gracias, Elena, por tu exposición, que ha sido clarísima en varios sentidos, especialmente en el sentido de tu formación política y de tu ideología política, y de tu militancia, obviamente, con lo que ha dicho recién Eduardo respecto de la composición de la UCD y demás. Yo me pregunto, y a lo mejor no soy demasiado suave en la formación de la pregunta, en la formulación de la pregunta, pero es esta: ser liberal con el sentido que vos misma le has puesto a esta ideología, sobre todo desde el punto de vista económico, que fue el objetivo principal del ingeniero Alzogaray siempre. Yo me pregunto, ¿ser liberal de esa forma autorizaba a hacerse amigo del peronismo? Bueno, con respecto al peronismo, Guillermo, yo te cuento, mi exposición no es militante. O sea, por un lado, por supuesto que le tengo gran admiración al Alzogaray, si no hubiera hecho esta exposición, como también la tengo a Frondizi por el cambio y animarse, como lo dije al principio, o sea que no es militante mi exposición, nunca lo fue, ni escribo por militancia, pero por supuesto que digo cuál es mi fe. Mi fe es la que es igual a la de Alzogaray, que es fe en la libertad. Para mí el liberalismo es eso, es tener fe en la libertad, y no cualquier libertad, o sea, la libertad que tiene un marco jurídico que la limita también, porque si no, si cada uno hiciera lo que quisiera, se acabaría directamente la sociedad. Pero con respecto al peronismo, yo encuentro, Guillermo, que hay muchos grandes historiadores conocidos, reconocidos, que por ser antiperonistas, no ven tampoco la realidad. Por ejemplo, hay muchos historiadores que por el odio al peronismo no pueden analizar el gobierno de los 90, el gobierno del presidente Menem. Entonces, yo creo que del peronismo y del radicalismo queda solo la cáscara, porque si nosotros vemos quedan muy pocos radicales
de la época, digamos, balvinista o con pensamiento tipo balvinista, nacionalista, Moró podría ser, no se me ocurren otros. Hay un avance dentro del peronismo, no el kirchnerismo, sino el peronismo. Lo vemos a un Pichetto que se va a Estados Unidos y alaba la sociedad americana, el capital extranjero. Después vemos a un Menem que fue un traidor al peronismo. Si nosotros analizamos al peronismo de Menem, lo que hizo Perón, ustedes ponen una hoja y anotan lo que hizo Perón, y ponen una nota al lado de lo que hizo Menem, y es 180 grados lo contrario al peronismo, fue un traidor al peronismo. Como de alguna manera fue, vos decís que no fue un traidor al peronismo, yo creo que sí, porque si una persona si Perón estatizó y Menem privatizó, si hubo libertad, realmente libertad de prensa, desestatizó, o sea, privatizó los medios de comunicación, se abrió a Estados Unidos y al mundo, tuvo relaciones con Estados Unidos, con el mundo desarrollado, dejó el tercer mundo, como tenían los gobernantes de antes. O sea, hubo una política de... Perdóname la interrupción. Sí. Dale. Amplió la Corte Suprema, sí, para disimular y simular judicialmente toda la corrupción. Es cierto, pero escúchame, Guillermo. Yo no digo que haya sido perfecto, como también acabo de decir que no fue perfecto Frondizi cuando vuelve para mí a una política desarrollista. Y no te olvides, Frondizi. Espera, lo que hizo la Corte, yo lo tomo como un error enorme del presidente Menem. Pero yo creo que la historia hay que verla con teleobjetivo, no con microscopio. Porque si vos la mirás con microscopio, podés decir, bueno, Alfonsín se encarceló a periodistas, el otro hizo esto, pero en general la política menemista va a pasar a la historia por un vuelco de 180 grados. Ahora mismo le están alabando todos los periodistas, los economistas que antes no se oponían a esa política y no se animaban a decir que había tomado medidas liberales. Yo no creo en la perfección, porque evidentemente somos seres humanos, cometemos errores, pero creo que hay que ver en cada gobierno, en cada partido, en cada asociación, lo que hicieron de bueno, el mismo Perón. ¿Yo qué te puedo decir de Perón cuando hablan de dignificar al trabajador? Evidentemente había leyes que ya existían, pero que las puso en práctica y que ni siquiera los socialistas y los sindicalistas pudieron atraer a esa gente que venía desde el 36 y el 37 a la ciudad, y la trae el peronismo, y le da la posibilidad de entrar en un partido, y además de poder reconocer ante el patrón sus necesidades. O sea, después vos podés decir que fue verticalista, que Perón tiene todos los errores del mundo. Por supuesto, ha perseguido a mi padre hasta tratar de matarlo, pero tengo que ver la realidad tal cual es. Y yo creo que si el peronismo en la Argentina hiciera un programa que tuviera que ver con ideas, suponte, parecidas a la de Pichetto, y por el otro lado un partido más de centro, un sistema bipartidista, yo creo que podría salir adelante, menos con este engendro que es el kirchnerismo. Ahí sí que creo que vamos hacia una situación oscura. No sé. Bueno, queda una última palabra, una última pregunta que va a hacer Álvaro Alzogaray, que en realidad pide dar una opinión más que una pregunta. Que sea breve, por favor, Álvaro, porque el tiempo se nos ha ido. Aunque Elena respondió perfectamente lo que yo estaba por responder al señor Moreno Cuello. Alzogaray no se volcó nunca al peronismo. Alzogaray apoyó siempre el proceso de transformación que el peronismo tenía en marcha. Todo ese proceso de privatizaciones, estamos hablando del área socioeconómica, no estoy hablando de otros aspectos del gobierno de Menem. La transformación económica de Menem que encaró fue fundamental y la encaró hacia el rumbo que defendíamos nosotros, en todo caso Alzogaray, de la libertad económica. Y el apoyar ese rumbo, políticamente hablando, porque es lo que hizo Alzogaray, él siempre dijo, no importa quién lo lleve adelante estas ideas, lo importante es que se lleven adelante. O sea,
un gobierno de otra extracción o lo que fuera. Bueno, Menem fue un milagro en ese sentido porque él, cuando llega al gobierno, hace todo lo contrario de lo que el peronismo hizo y pensó y actuó durante toda la vida. Entonces, cuando Alzogaray ve eso, que va hacia una economía de mercado, por una razón lógica, es decir, yo tengo que apoyar esto porque está el país encaminándose hacia eso. Después fue crítico en muchos aspectos, ya desde el Congreso, en algunos aspectos de instrumentación del programa. Y eso está escrito por todos lados. Pero el rumbo, ese es el que apoyó. Así que no se apoyaba el peronismo con ese sentido. Se apoya el cambio que el país estaba ocurriendo, dirigido por el expresidente Menem, que era coincidente con lo que durante 50 años se venía sosteniendo, ¿no? Ese es el punto. Esa es la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias, Álvaro, por la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por tu participación, que ha despertado interés, entusiasmo y opiniones encontradas. Yo te agradezco en mi nombre personal, el del Club del Progreso, el esfuerzo que has hecho y te esperamos pronto en nuestras reuniones. Muchas gracias a todos. Damos por finalizada esta reunión. Gracias, Guillermo. Gracias, Florencia. Hasta luego. Hasta luego. Chao, buenas noches a todos. Y felicitaciones.